La vida de Jesucristo se basa principalmente en los Evangelios del Nuevo Testamento, que relatan los eventos más significativos de su vida y enseñanzas. Jesús nació en Belén, en circunstancias humildes. El Evangelio de Lucas relata que su madre, María, fue una joven virgen escogida por Dios para dar a luz al Salvador. Su nacimiento fue anunciado por ángeles, y pastores acudieron a adorarle. Más tarde, unos magos del Oriente llegaron siguiendo una estrella para ofrecerle regalos y reconocerle como el rey de los judíos. Creció en Nazaret, bajo el cuidado de María y José. En su adolescencia, ya mostraba un profundo entendimiento de las Escrituras. A los 12 años, fue hallado en el templo de Jerusalén discutiendo con los maestros de la ley, quienes se sorprendían de su sabiduría. Esto simbolizaba que, incluso de joven, él entendía su misión divina y estaba consciente de su identidad como el Hijo de Dios. Aproximadamente a los 30 años, fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. En ese momento, el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma, mientras una voz del cielo decía: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Este evento marcó el inicio de su entrega pública. Jesús fue tentado en el desierto durante 40 días por Satanás, pero resistió cada tentación citando las Escrituras. Este episodio es clave, pues muestra su fortaleza espiritual y su rechazo a los poderes terrenales y las falsas promesas del maligno. Uno de los mensajes centrales de este pasaje es la importancia de la fidelidad a Dios y la dependencia en su palabra para resistir el mal. Jesucristo comenzó a predicar en Galilea, proclamando: «Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado». A lo largo de su vida, sus enseñanzas giraron en torno al amor, el perdón, la justicia y la humildad. Uno de los sermones más importantes que pronunció fue el Sermón del Monte, donde ofreció las bienaventuranzas. «Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos». Este sermón representa el corazón de su mensaje, una invocación a vivir de manera contraria a los valores egoístas del mundo, buscando la justicia, la paz y la misericordia. Además de enseñar, realizó numerosos milagros, como sanar a los enfermos, expulsar demonios y resucitar a los muertos. Uno de los milagros más notables fue la resurrección de Lázaro, en la cual mostró su poder sobre la muerte, prefigurando su propia resurrección. En cada milagro, no solo revelaba su poder divino, sino también su compasión hacia los que sufrían. Al calmar la tempestad en el mar, enseñó a sus discípulos la importancia de la fe, incluso en medio de las adversidades. Antes de su arresto, Jesús celebró la última cena con sus discípulos, instituyendo la Eucaristía como recordatorio de su sacrificio: «Este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí». Durante la cena, también predijo la traición de Judas y la negación de Pedro. Posteriormente, fue arrestado en el huerto de Getsemaní, tras orar intensamente al Padre, pidiendo que, si fuera posible, se apartara de él el sufrimiento que iba a experimentar. Sin embargo, aceptó su destino con humildad, diciendo: «No sea como yo quiero, sino como tú». Fue llevado ante el Sanedrín y luego ante Poncio Pilato, quien, a pesar de encontrarlo inocente, lo condenó a muerte para complacer a la multitud. Fue crucificado en el Gólgota, y en la cruz pronunció palabras llenas de perdón: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Este acto de perdón incondicional es uno de los pilares del cristianismo, subrayando el amor inmenso de Jesús hacia la humanidad, incluso hacia quienes lo rechazaron. El momento más trascendental de su vida ocurrió 3 días después de su muerte, cuando resucitó de entre los muertos. La resurrección es el fundamento de la fe cristiana, ya que demuestra su victoria sobre el pecado y la muerte. Apareció a sus discípulos y les encomendó la misión de predicar el Evangelio a todas las naciones, antes de ascender al cielo. El mensaje central de su vida es el amor incondicional de Dios hacia la humanidad. En Juan 3:16, se resume este mensaje: «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna». Su vida, muerte y resurrección ofrecen un camino de reconciliación con Dios y una promesa de vida eterna para quienes creen en él. A lo largo de su trayectoria, Jesús no solo enseñó sobre la naturaleza de Dios, sino que también modeló cómo vivir con compasión, justicia y humildad. Su vida y sacrificio nos despierta a la humanidad y a una relación profunda con Dios, basada en el amor, la fe y la obediencia. El amor a Dios y al prójimo. Nos enseñó que el amor es el mandamiento más importante.
En Mateo 22, 37-40, cuando un fariseo le preguntó cuál era el mandamiento más grande de la ley, Jesús respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este mandamiento se refiere a la devoción completa a Dios. No es un amor superficial, sino un compromiso total con Él, en cada aspecto de la vida. Jesús añadió, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este segundo mandamiento refleja la ética del amor al otro, una enseñanza central del cristianismo. Nos indicó que no se puede separar el amor a Dios del amor a los demás. Amar al prójimo implica cuidar, respetar y actuar con justicia hacia los demás, sin importar su condición o contexto. El perdón. Nos mostró la importancia del perdón, y no solo de perdonar una o dos veces, sino de manera continua. En Mateo 18, 21-22, Pedro le preguntó cuántas veces debía perdonar a su hermano. Y Jesús respondió: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Esto significa que el perdón debe ser ilimitado. El perdón no es solo una obligación moral, sino un acto liberador, tanto para quien lo otorga como para quien lo recibe. El perdón, según Jesús, no es condicional, sino una manifestación del amor de Dios hacia la humanidad. Además, nos confesó que si deseamos recibir el perdón de Dios, también debemos estar dispuestos a perdonar a los demás. La humildad y el servicio. Puso un gran énfasis en la humildad. En una época donde el poder y la autoridad eran muy valorados, reveló que el verdadero liderazgo es servicial. En Mateo 20, 26-28, dijo a sus discípulos: el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Jesús ejemplificó esta enseñanza lavando los pies de sus discípulos en la última cena, una tarea normalmente reservada para los sirvientes. A través de este acto, mostró que ningún trabajo está por debajo de nosotros cuando servimos a los demás con amor y humildad. Nos reveló que la grandeza en el reino de Dios no se mide por la autoridad o el estatus, sino por la disposición a servir a los demás. Este concepto se refleja en su propia misión, pues afirmó que había venido, no para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. No juzgar a los demás. En el Sermón del Monte, Jesús advirtió sobre el peligro de juzgar a los demás. En Mateo 7, 1-5, dice: no juzguéis, para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Con esto enfatizó que, antes de señalar los errores o pecados de los demás, debemos examinar nuestros propios corazones. Utilizó una metáfora poderosa: antes de quitar la paja del ojo ajeno, debemos remover la viga en nuestro propio ojo. Esta enseñanza nos guía a la autorreflexión y a la humildad, recordándonos que todos somos imperfectos y necesitamos la gracia de Dios. El valor de la fe. La fe fue un tema recurrente en sus enseñanzas. Muchas veces, al realizar un milagro, él destacaba la importancia de la fe de quienes recibían la sanación. En Marcos 11, 22-24, explicó: tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho, lo que dice, le será hecho. La fe, según Jesús, es una confianza completa en Dios y en su poder. No se trata solo de creer en algo en abstracto, sino de una confianza activa que transforma vidas. Animaba a sus seguidores a tener una fe sencilla pero poderosa, confiando en que Dios siempre puede hacer lo imposible. La regla de oro. Otra de sus enseñanzas clave es la llamada regla de oro, que resume el trato que debemos tener hacia los demás. En Mateo 7 y 12, Jesús dijo: así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Este principio universal se encuentra en el centro de muchas religiones y filosofías éticas. Jesús lo enseñó como la base del comportamiento cristiano: tratar a los demás con el mismo respeto, bondad y consideración que deseamos recibir. Este principio promueve la empatía y la justicia en las relaciones humanas. El reino de Dios. Uno de los temas más importantes en sus enseñanzas fue el reino de Dios. En muchas de sus parábolas, describió este reino no como un lugar físico, sino como una realidad espiritual que empieza en los corazones de quienes siguen a Dios. Él comenzó su misión proclamando: el tiempo se ha cumplido,
y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio, Marcos 1 y 15. El reino de Dios, según Jesucristo, es un reino de justicia, paz y amor. No es algo que llegará en un futuro lejano, sino que está presente y disponible ahora mismo para aquellos que eligen seguirlo. En sus parábolas, como la del grano de mostaza, explicó que, aunque el reino pueda parecer pequeño o insignificante, crecerá y se expandirá para transformar todo lo que toca. Las enseñanzas de Jesús nos conciencian a amar a Dios y al prójimo, perdonar, ser humildes, no juzgar, tener fe y vivir de acuerdo con el reino de Dios.